Hola, bienvenidos a un episodio más de Shamanic Camino al Despertar. Y hoy estamos con ya un clásico en Shamanic, Francisco Urteaga. Hola. ¿Cómo están? Y obviamente nos acompaña mi carnal Benjamín Villegas. Ay, mi Pituflies. Todo bien, hermano. Pues hoy creo que es un tema que surgió, que creo que va a ser muy interesante. Me gustaría retomar este tema que va a salir de un escrito que hizo Francisco Urteaga cuando estaba narrando su experiencia de este despertar, del salir del sapo, en el que haces esta comparativa del dios de Spinoza y de cómo es esta parte de inmanencia, ¿no? Entonces, no sé, ¿les late empezar por ahí? Me parece, nada más para poner en contexto a los que no están familiarizados, con Urteaga, con Francisco hicimos el episodio de entrevista con un ateo. Ajá. Porque cuando nos conocimos él tenía esa postura que era más panteísta que ateísta, pero entendemos el punto. Después él nos acompaña a una ceremonia donde a través de los enteógenos vive una expansión de conciencia o tiene, vamos a decir, una conexión con algo que no había experimentado sin duda. Y después él hizo un escrito, sí, ¿verdad? Hizo un escrito donde describió su experiencia con los enteógenos, y ahí es donde en ese escrito comparó algo de su experiencia con la filosofía de Spinoza. Sí. Y Spinoza es este filósofo que mencionamos hace 2 episodios, o fue el pasado. Creo que fue hace 2 episodios. Sí, el que veía a Dios como una sola sustancia y que todo tenía que partir de esa sustancia. Sí. Pero cuéntanos, ¿qué es el escrito? Bueno, no lo recuerdo muy bien, ahorita le preguntamos mejor a Francisco. Sí, está bien cagado que están hablando de mí así, sí, en tercera persona y yo estoy aquí. Volteando. Chismeando, güey. Oye, algo que quiero como resaltar en contexto de Francisco es que se me hace muy valiosa su forma de interpretar esto, de tener este nuevo aprendizaje, porque era un ser muy racional, todavía lo sigue siendo, pero como buen científico, pues era nada más lo que aprendía y no lo que se experimentaba. Entonces, con esta nueva visión... Todo era a partir del conocimiento. Exactamente. Nada más. ¿Tú estudiaste filosofía? ¿Estás estudiando filosofía? Sí, tengo una maestría en filosofía. Ok. Y sí, ¿cuál es tu rol en la vida? O sea, ¿eres filósofo, doctor? Pues ojalá fuera filósofo de profesión, pero no, desafortunadamente tengo que trabajar en la industria como... Digo, para que la gente te conozca, ¿no? Porque a Pituflies y a mí ya los tenemos hasta la madre, pero sí, para hablar una mini biografía mía, soy licenciado en Derecho, soy maestro en Filosofía y me dedico a una parte industrial que tiene que ver con el papel, pero pues digamos que en mi tiempo libre, pues a mí lo que me gusta es como estudiar como de estos rollos filosóficos, ¿no? Ok, porque inclusive... cuando yo escucho de Spinoza, que yo le digo Spinoza, ¿no? Porque Spinoza Paz. Cuando escucho de Spinoza, yo siendo, como lo dije en el episodio pasado y antepasado, siendo ignorante de los pensamientos, inclusive de Descartes y todo, digo, conozco como que la superficie, ¿no? Yo sí me he ido más a lo experimental. Claro. Y me he enfocado mucho en ciertos maestros espirituales. Pero cuando escucho lo de Spinoza, me lo manda un cuate por WhatsApp y me dice, oye, escucha a este filósofo, ¿no? Escucha lo que hablaban de este filósofo. Y entonces veo que inclusive que lo habían excomulgado y todo esto, y escucho la postura filosófica de Spinoza Paz, y digo, wow, cabrón, no había escuchado de este filósofo. Sí. Y en eso me dice el pitufo, no, sí, güey, Urteaga ya lo mencionó, cabrón. Y lo mencionó en la vez que grabamos, sí, y lo mencionó en el escrito que hizo después del sapo. Entonces de ahí nace esta reunión para que nos cuentes un poquito de la postura de Spinoza. Sí, digo, no lo quiero hacer como tan teórico porque sé que tu podcast no es como tan así teórico. Podría ser. Pero así lo voy a hacer súper rápido. Spinoza nace en Holanda en los 1600, principios de los 1600, hijo de padres portugueses, judíos. Como bien dices, lo excomulgaron, pero no solo lo excomulgaron, sino que lo maldijeron públicamente. Sí, está súper dramática su excomunión, ¿no? Dice, maldito el día en que nació, maldito el lugar en donde se pare.
Pero público, o sea, no es de que le hayan mandado una cartita de que quedas excluido de los judíos. O sea, en una plaza pública lo hicieron. Y en esa época eso era la muerte en vida. Suficiente, ¿no? O sea, la muerte en vida. Era como el hate de ahora. Pero peor, o sea, totalmente, o sea, le prohibieron a su familia y a sus amigos dirigirle la palabra. Las comunidades judías, como algunas personas saben, son muy unidas y se ayudan los unos a los otros, ¿no? Económicamente. Económicamente. Entonces quedó prohibido cualquier tipo de ayuda hacia él, ¿no? Y, o sea, él vivió el resto de su vida en una completa soledad. Porque... Por decir la verdad. Sí. Pero lo chistoso es que no solo lo excomulgaron, sino antes de excomulgarlo se acercaron con él los líderes religiosos de su comunidad y le ofrecieron, no me acuerdo cuál era la moneda que se utilizaba en ese tiempo, pero para ponerlo en contexto, lo que la gente ganaba al año eran como 200 de estas monedas al año, y a él le ofrecieron 1,000 al mes porque no publicara sus pensamientos. Sí. Y él no lo aceptó. Él dijo, ¿sabes qué? Pues yo prefiero seguir hablando de estos temas. Es cuando lo excomulgan y lo maldicen. Pero curiosamente, cuando le hacen esto, que es la muerte en vida, él deja de publicar. Y ya sus obras, el resto de sus obras, siguió escribiendo, pues sí, escribiendo, pero ya no las publicó. Le pidió... ¿Por qué? Porque ya tenía miedo. Dijo, si esto que no fue tan radical, que era su primer libro, que era su primer escrito, que no era tan radical... Cuando lo excomulgan, ¿qué fue lo que publicó? ¿Qué dijo que hizo imputar tanto a los judíos? Una crítica hacia la idea del Dios judío, ¿no? Y decía que el Dios judío y el Dios cristiano eran lo mismo. Claro, son el mismo. Es el mismo Dios, sí. Pero más allá de eso es como, son la misma religión, nada más que una se llama de una forma y otra se llama de la otra. Sí, claro, ¿no? claro. Pero en ese tiempo, pues imagínate, era el tiempo de la Inquisición, ¿no? Sí. Y entonces meterte con ese rollo de que este Dios es falso. Y una completa ficción, decía, ¿no? Sí, una completa ficción, porque aparte, o sea, tenía un libro donde matemáticamente demostraba que ese Dios no era posible, ¿no? Sí, claro. Entonces, de hecho, uno de sus argumentos más fuertes, digamos, y que sigue siendo brillante 400 años después, es que él aritméticamente demuestra que ese Dios no puede existir, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues imagínate, en ese tiempo donde literalmente mataban a la gente en plazas públicas por negar a Dios, y ese güey diciendo, es que están bien pendejos porque matemáticamente no cuadra este Dios, güey. Sí, no puede ser, ¿no? No puede estar... Y ni siquiera lo entendían, que era lo más cabrón, ¿no? O sea, porque cuando a él le hacen, antes de excomulgarlo, le hacen un juicio y él en vez de ir a pedir disculpas, llegó con sus apuntes matemáticos y se los trató de demostrar a los padres, ¿no? Uh-huh. Obviamente los padres le dijeron, sácate de aquí, pinche estúpido, ¿no? Sí, claro. Creo que una cosa que provoca mucho miedo es ante... por ejemplo, en la estructura y conforme se forma la idea del yo individual que se forma a través de las creencias y que necesita de esas creencias para sobrevivir, porque el ego, si no tiene una estructura, el ego es sus creencias, uh-huh, su historia de vida. La idea del ego, se estructura en base a puros pensamientos. Y conceptualización de todo, ¿no? Por eso el ego solo existe en los pensamientos. Entonces, es muy fuerte para alguien identificado con sus creencias, como serían los religiosos judíos en aquel entonces, que alguien llegue y rompa con todo esto, porque el ego se siente completamente amenazado, ¿no? Dice, vergas, güey, si este cabrón tiene razón, entonces ¿quién soy? Entonces todo lo que creo, todo lo que he estudiado, todo eso no es cierto, y curiosamente les daría miedo atreverse a experimentar una verdad que sería mucho más dichosa, encontrar esa realización interna de verse como uno con el todo, ¿no? De esta unión con lo demás, y prefieren percibirse a sí mismos nada más con ese yo separado, ¿no? Prefieren crear un puente entre Dios y ellos que aceptar que, como lo dijo Spinoza, no puede haber otra gran verdad, que todo tiene que ser Dios, porque Dios es la única sustancia. Entonces, creo que el ego comúnmente se siente amenazado, y es por eso que es muy delicado llegar con un religioso, con alguien tan identificado con su religión y sus creencias, a querer mostrar otra o una filosofía o un punto de vista donde siquiera cuestione sus creencias, ¿no? Claro, y desde el punto de vista desde la perspectiva del religioso ortodoxo, digamos, pues hasta ofensivo puede llegar a ser, ¿no? Decirle blasfemo, ¿no? Sí, claro. Sí, es que yo creo que ahorita, al menos yo creo que el mundo se entiende a través de una perspectiva económica, ¿no? Las jerarquías existen a través de una pirámide económica, ¿no? Los más ricos están hasta arriba y los más jodidos están hasta abajo. Y creo que en ese tiempo el dinero, por supuesto que importaba, era muy importante, pero las jerarquías sociales eran distintas en el sentido de que la religión tenía
un asiento más alto en la jerarquía, ¿no? Entonces, mucha de la normativa, mucho del tema de gobernabilidad, mucho del tema de la economía tenía que ver con la iglesia. Sí, claro. Y en ese tiempo la iglesia judía también era muy importante, ¿no? Entonces también te estás metiendo en un tema de organización social y de jerarquías sociales. Claro, claro. Pues de ahí nacen las religiones, ¿no? Las religiones nacen con el propósito de marcar un orden, de conseguir adeptos, de dogmatizar, de adoctrinar, ¿sí? Porque eso provoca como un orden mundial, por eso te ayuda a provocar orden. Los cristianos nacen a partir de esta idea, ¿no? Sí, y una idea completamente populista, porque primero se rechaza, pero luego cuando ya ve el gobierno, digamos, o el Estado, que más personas afuera están teniendo esta creencia o esta experiencia, se suman, o sea, se adaptan a esta creencia y la adoptan como una parte más del Estado, ¿no? Sí, como Constantino, ¿no? Que Constantino, a la hora que vio que el mensaje de Cristo y que la gente y que Cristo empezaba a tener seguidores, 300 años después de su muerte, en una necesidad completa de gobierno y de control, dice, cabrón, pues sí, güey, pues, y yo soy el responsable, tutor y fundador de la iglesia, a mí me dejaron el puesto y el cargo, y entonces se forma el Vaticano en Roma, que no tenía nada que ver con Cristo, que fue los que lo mataron en primera instancia, y de repente nace todo esto con una gran necesidad de tener un orden, ¿no? Porque solamente a través de la doctrina puedes tener controladas a las masas. Sí, entonces creo que en este sentido tenemos que entender primordialmente la iglesia como una organización política y jerárquica, ¿no? Claro, claro. Que trata de administrar la vida pública de los ciudadanos a través de principalmente el miedo, ¿no? Y el miedo hacia el infierno. Sí, claro. Tu alma se va a ir al infierno si eres infiel y si no crees en esto, sí, ¿no? claro, claro. De hecho, estaba leyendo, en preparación para este podcast, estaba leyendo algunas de las cartas que le mandaron a Spinoza, así de, güey, agarra el pedo, arrepiéntete, güey. Y casi todas las cartas repetían esta frase, ¿no? De tu alma inmortal se va a ir al infierno, ¿no? Y las respuestas que él le mandaba a esta gente, porque eran sus amigos, así entre comillas, los que le estaban mandando esto, y las contestaciones que les manda y el sarcasmo que yo tengo otras cifras. Sí, pues yo tengo otros datos. O sea, pero unas matemáticas y una lógica impecable, ¿no? O sea, de que, a ver, ¿y tú por qué estás seguro que esta religión es la correcta, no? ¿Ya experimentaste todas las religiones posibles? ¿Ya adoraste a todos los dioses pasados y presentes? ¿Qué tal si en el futuro hay otros dioses, no? Exacto, exacto. O sea, y haciéndote cuestionar, unos argumentos de verdad impecables. La postura ¿quieres contarnos un poquito? Y también yo comento lo poco que yo pude leer o investigar de Spinoza. ¿Cuál era su postura o en resumen, cuál es su entendimiento del Dios de Spinoza? Porque así se va a llamar este episodio, sí, ¿no? El Dios de Spinoza. Pues a mí me gustaría, antes de adentrarnos como tal cual en cuál es su filosofía y cuál es su postura, empezar con la famosísima frase de Einstein, ¿no? De yo creo en el Dios de Spinoza. Se sabe que Einstein era un súper adepto a los pensamientos de Spinoza porque Spinoza, además de ser filósofo, fue matemático y fue uno de los matemáticos más brillantes de la historia, ¿no? Entonces, pues Einstein, a ser estudioso de las matemáticas, pues llegó a conocer a Spinoza. Y esta frase de Einstein surge en una reunión que tuvo a finales de los años 20, principios de los 30, donde reúnen a los físicos más grandes del mundo. En ese momento estaba Marie Curie en esa reunión. Marie Curie, la química que ganó 2 premios Nobel. Ajá. Y estaba Niels Bohr, que es el padre de la física cuántica. En esa reunión, el evento principal era una charla entre Einstein y Bohr. Y Bohr es muy famoso por el gato, por la analogía del gato de Schrödinger. No sé si alguna vez han muy buena. hablado sí, del gato está vivo o muerto en la casa. Ajá, y a lo que se refiere esa analogía en particular es que las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo. Todo depende del observador. Todo depende del observador, sí. Pero Einstein estaba en contra de esa postura. Y entonces, cuando están empezando a hablar de que las cosas pueden ser o no ser al mismo tiempo, Einstein dice, yo no creo que Dios juega los dados. O sea, él dijo, yo creo que la luna está ahí, aunque no la veamos, ¿no? Y a lo que se refería era precisamente eso. Y entonces cuando le hablan, cuando le preguntan sobre ese Dios, él dice, es que yo creo en el Dios de Spinoza. Yo creo en el Dios de la naturaleza y en el Dios de los números. ¿A qué se refería esto? Pues ya
entrando tal cual, es que Spinoza decía que solo existe una sustancia en el universo. Todo está hecho de la misma sustancia. Hay diferentes modalidades de esa sustancia, pero esta sustancia es única y es infinita. Es correcto. Y esta sustancia única e infinita es Dios. Claro. Entonces, todo lo que entra, valga la redundancia, dentro de esa sustancia, que somos todos, y es todo, es Dios. Entonces, todo en todas partes es Dios. Correcto. Sí. Aquí también hay un dilema ético. La tecnología, entonces, bajo ese precepto, también sería Dios el día de hoy. Todo es que, y vámonos ahora un poquito con el Kybalión, porque al final, mira, yo no tengo duda alguna de que Spinoza y Einstein estuvieran despiertos. Claro. O sea, una persona que ha despertado ha manifestado la verdad. Y va más allá de un sistema de creencias. Sí, no es un concepto, no es un concepto. No es ni siquiera un punto de vista filosófico. Es la manera en la que tratan de explicar filosófica y matemáticamente lo que ya han experimentado. Inclusive por eso podrás tener grandes filósofos y grandes matemáticos como Einstein, ¿sí? Gran científico y que de cierta forma habla de Dios, ¿sí me entiendes? Lo cual podría ser hasta extraño para otro tipo de científicos que dicen o que piensan que la ciencia está peleada con la religión. Es que, permíteme que te interrumpa ahí porque fue algo que a mí me pasó como, digamos, entre comillas, esta conversión. Y el otro día estaba escuchando un podcast de, ¿cómo se llama este? ¿Roger? ¿O cómo se llama el que es así, el ultra famoso? Joe Rogan. Joe Rogan, y estaba entrevistando psicodélicos a Neil deGrasse Tyson. ¿Lo ubicas, el de Cosmos? Sí, claro. Ese güey, o sea, lo estaba entrevistando y llegaba un momento donde Joe Rogan le hacía ciertas preguntas que eran lógicas que las contestara de forma afirmativa este güey, pero él las negaba porque se notaba que había un conflicto interior muy fuerte con él de sentirse un científico e identificarse a sí mismo como científico y que la respuesta que tenía que dar salía, digamos, de la estructura científica, ¿no? Pero era lógica la respuesta, ¿sí me explico? Y entonces se veía que a él le conflictaba mucho tener que contestar que sí, aunque quería contestar que sí, y por sentirse científico, identificarse como científico, tenía que contestar que no. Sí, se aferraba a su creencia. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces a mí me pasaba algo similar. En ese mismo sentido, porque yo siempre he sido de que, a ver, yo no puedo aceptar algo hasta ver como toda la línea que conecta los puntos. ¿Sí me explico? Y si no está demostrado, pues entonces no es cierto. Y entonces cuando yo vivo esta experiencia, digo, pues es que no es demostrable. O sea, tú no lo puedes poner así como en una hoja de cálculo de Excel y sacar el resultado. Pero cuando vives la experiencia y sientes esa sensación y sientes la palabra correcta es la inmanencia, es como, ¿cómo puedo negar esto que ya sentí, no? Exacto. Entonces, tu concepto de todas para mí, lo que me pasó fue, yo ya sabía cuál era la respuesta y conocía como todos los puntos, pero me faltaba tener el resultado final. Sí, claro. ¿Me explico? Ajá. Y entonces, teniendo la experiencia final, es como, pues ya no lo puedo negar. Así es. Sí, ¿me explico? Porque, y te digo, por eso también Einstein en varias entrevistas y escritos que deja, dice que mucha de la información que recibió la recibe en los sueños, y en los sueños propulsados por el DMT, güey. Entonces, ¿cómo está? Y como decía el podcast este que escuchamos del Dr. Feynman, que decía, no puedes negar tu propia experiencia, ¿sí? O sea, es como que te dice el amigo, ¿no? Que, oye, préstame tu mula. Ah, no, es que se murió. Y de repente escuchas el... y le dice, oye, pero la estoy escuchando. No, ya te estoy diciendo que ya se murió. ¿A quién le vas a creer? ¿A la mula o a mí? Entonces no puedes negar tu propia experiencia. Sí. Al final, una persona que ha experimentado, se ha atrevido a experimentar a través de las plantas, a través de un fuerte proceso de cuestionamiento y autoobservación, porque al final nosotros propulsamos el DMT. Quiere decir que en un estado meditativo muy profundo, en un autocuestionamiento, inclusive en el Zen, cuando llegas en una de las técnicas para vivir esta manifestación o esta expansión de conciencia es preguntarte quién eres, quién soy, porque no puede ser tu nombre, ¿sí? Porque el nombre es el sonido que los demás expresan para referirse a tu cuerpo. Sí, la vibración de tu nombre. Exactamente, tú no puedes ser tu cuerpo, ¿sí? Porque tú eres algo que está más allá, que es consciente que hay un cuerpo. Tú eres el que es consciente que el cuerpo tiene una necesidad como ir al baño, pero eres algo más allá. No puedes ser el pensamiento porque lo escuchas. Sí. No puedes ser la voz de tu cabeza porque tú eres la conciencia que es consciente que existe una voz en tu cabeza. Oye, y cuando estás diciendo eso, perdón, el quién soy,
¿cómo puedes distinguir si no está hablando el Está hablando, está hablando la mente, pero la respuesta no puede ser respondida por la mente, porque todo lo que responde la mente va a ser un concepto nada más. ¿Sí? Tú no puedes ser tu profesión, porque tu profesión o tu rol de vida es tu profesión o tu rol de vida. ¿Sí? Tu rol como padre. ¿Sí? Hay un video que subí en Instagram muy bueno que lo mencioné el otro día, que le dice como un alien a una chava, ¿y quién eres? Ana no sé qué, no, ese es tu nombre, ¿quién eres? Soy de Oregón, no, ese es el lugar donde naciste y experiencias que le pasaron a tu cuerpo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y en algún punto, en un cuestionamiento muy profundo, esta respuesta tiene que surgir, se tiene que vivir o se tiene que manifestar la conciencia. Por eso Cristo dijo, niégate a ti mismo, pero solamente negando esa sensación del yo, que es el ego, que es en sí solamente un concepto mental, porque el ego es nada más eso. Una sensación del yo que se formó cuando te dijeron Gerardo, 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 y de repente chiquito dijiste, ¿yo? Todo lo que eras, la conciencia y todo lo que podía ser, se limitó a un sonido, yo, Gerardo. Sí. Y yo, Gerardo, se fue estructurando con la educación, con las creencias, con los juguetes que tenías, un yo que se fue estructurando en base a pensar que tenías cosas que solo están en tu cabeza, güey. Hasta ¿sí? que se hace una amalgama, ¿no? Lo veo como, ahorita que me lo dices, es como, esta forma es como pones agua y aceite, pero creer que el agua y el aceite son lo mismo. Es lo mismo, hasta que se puede lograr esa separación y ya puedes decir, que hay agua exactamente, y hay aceite. Exactamente. Okay. Porque en sí, pues es necesario generar una sensación del yo para poder vivir la vida como la conocemos, ¿no? Y creo que esto que estás diciendo va muy relacionado con lo que estaba diciendo de Neil deGrasse Tyson. Ajá. O sea, porque él ya está como tan familiarizado y tan en su zona de confort de decir, yo soy esta persona que cree estas cosas, sí. que no puede salir como de ese esquema, ¿no? Sí, y entonces creo que este tema de que los científicos les cueste como tanto trabajo admitir este tipo de cosas es precisamente porque la religión ha prostituido el nombre de la espiritualidad, ¿no? Sí, claro. O sea, te ha vendido un concepto de esto es la espiritualidad. Sí. La espiritualidad es venirte a hincar en estas sillas y rezarle a idolatrar sí. este signo, ¿no? Uh-huh. Y entonces creo que eso a mí también es lo que me pasaba, ¿no? Que yo simplificaba la espiritualidad como el entrar en un templo y creer en el Dios de un libro, ¿no? Uh-huh. Y entonces creo que a mí afortunadamente me pasó que viví una experiencia donde pude romper como este esquema y decir la espiritualidad es mucho más que entrar en un templo. Mucho más allá, sí, claro. Porque en sí el espíritu está en el propio templo, en la propia materia de donde se creó el templo. Hablando un poquito de Spinoza, al leerlo pude percibir nada más a través de lo que él expresa y como una persona que lo ha experimentado, ¿no? Al final, todo lo que nosotros hemos dicho en el podcast no es para generar un nuevo sistema de creencias y una nueva doctrina, sí. Porque sería caer en lo mismo, pero sí, como dijo el maestro Buda, que este cuestionamiento, ¿no? Por ejemplo, esta gran pregunta de quién eres, te pueda llevar en algún momento a descubrir la verdad de quién eres, porque en eso se resume absolutamente todo, ¿no? Cuando te das cuenta quién eres más allá del nombre, más allá de la forma, más allá del cuerpo, cuando esta gran revelación se manifiesta y que no te queda otra cosa que entender que eres Dios, y Dios por poner una palabra a algo que no tiene explicación, porque de repente dices soy universo, sí, soy conciencia, soy energía, soy todo, estoy en todos lados, y bueno, le ponemos Dios por poner una palabra que explica lo trascendente sin querer caer en el concepto prostituido de la iglesia o de las religiones que han hecho de Dios. Sin embargo, te repito, estaba escuchando a Spinoza y me queda claro que Spinoza lo hablaba porque de alguna forma o nació despierto o algo pasó en su vida que lo llevó a despertar. Y teniendo estas grandes herramientas como matemático y como físico, así como lo empezó a hacer Jacobo Grinberg, ¿Grinberg o Grinberg? ¿Cómo me cuesta decir su apellido? Como este gran científico que al ver que ciertos chamanes hacían milagros metafísicos como lo era Pachita, y ver que Pachita podía transmutar la materia, ¿no? Transmutar la materia y manifestar órganos y operar con la mano y con un cuchillo de cocina, dice, cabrón, esto rompe con mis creencias científicas, ¿okay? Con lo que yo creía que sabía, y lo lleva a relacionar el mundo de la espiritualidad. Y las entrevistas de Jacobo están impresionantes, cómo siendo un científico une
y empieza a entrelazar, al igual que lo hicieran Spinoza y Einstein, ¿sí? El mundo de la conciencia, del espíritu, de la fuente, Sí. de la sustancia. Decía que Pachita se iba directo a la sustancia y se traía lo que quería manifestar, ¿no? Y por eso explicaba también Jacobo los milagros de Cristo, etcétera, etcétera. Que lo lleva a hacer una investigación tan profunda que de repente lo desaparece, ¿no? Quisiera hacer una investigación más a detalle y leer los libros de Jacobo, y en algún momento, Jacobo será un personaje aquí. Le decía la latiz, ¿no? Sí, Ah, es correcto. que es esa sustancia, ¿no? Ujú. Sí. Ujú. Algo iba a decirles. Sí, leyendo también a Paramahansa y explicando cómo era que Jesús hacía los milagros, que por eso también le dije a Urteaga que lo lea para que también haga una crítica. Lo que dice ahí, el proceso de lo que sucede, más allá, si lo escucharas en una iglesia, habla de mucha ciencia, porque dice, el milagro curativo surge desde la fuente. Jesús tenía esta capacidad, cabrona, de entrar en la fuente, ser fuente, llegar al otro cuerpo, decirle a sus células, regenérate como yo me quisiera regenerar, Ajá. y era lo que hacía que sucediera el cambio, güey. Claro, claro. Entonces, eso, leyéndolo, tiene otros nombres un poco más extraños, pero hablan mucho de ciencia, de átomos, de ADN, Claro, claro. voluntad, de la sustancia también, ¿no? Sí, claro, pues al final, mira, esto ya voy a hablar desde mi propia experiencia. Creo que la gente se atora en conceptos, ¿no? Un científico podría ver que absolutamente todo está conformado por átomos y luego decir, bueno, y adentro del átomo hay energía, ¿no? Al final hay electrones y a lo mejor protones, y adentro de ellos, adentro, nos encontraremos con una fuente de energía cuántica ilimitada, ¿sí? Y el mundo conceptual mental puede decir, todo es energía cuántica ilimitada, y un güey simplemente que ha despertado diría, sí, Dios. ¿Sí me Ajá, entiendes? sí. O sea, pero comprendemos que la ciencia también, como lo dice Paramahansa en alguno de sus libros, no recuerdo en cuál, dice Paramahansa que la ciencia ha reconocido que todo parte desde la misma sustancia. Y si entendemos que Spinoza nos enseña que sustancia es aquello que no necesita de nadie ni de nada para existir, podríamos entender que la única sustancia entonces tiene que ser Dios. Quiere decir que todo lo que existe y los que existimos en Dios. Sí. Entonces quiere decir, y nos vamos al Kybalión, que el todo es el todo y no hay nada fuera del todo, porque si no, no sería el todo. El todo es indivisible porque no hay nada que lo divida. El todo es de poder ilimitado porque no hay nadie ni nada que lo limite. ¿Sí? Y el todo, en una necesidad de conocerse a sí mismo, de experimentarse a sí mismo, necesitaba experimentar porque el todo es en sí la creación y necesitaba cómo experimentarse, generando diferentes puntos de observación. Para experimentarse de forma individual, crea la mente, donde en la mente se va a generar una sensación de un yo individual, que es lo que conocemos como el ego. Ayer me decía mi suegra que era necesario para el ser humano sentir pertenencia a algo. ¿Sí? No entré más a detalle con ella, y tiene razón en lo que dice. El ego necesita pertenecer a algo, necesita pertenecer a una religión, necesita pertenecer a un clan, necesita pertenecer a cierto segmento, a su familia, a su trabajo, ¿no? A ponerse a su país, ¿no? A ser patriota, y todas esas son solamente creaciones de la mente, ¿sí? Porque si vemos la big picture, ¿sí? A través de los ojos de Dios, simplemente veríamos que todo es el todo, que todo absolutamente existe en el mismo gran campo cuántico energético, que si lo viéramos todo a nivel electromagnético, todo es el mismo campo de energía, todo en todos lados es el todo. Sí. Y entonces nada más la mente es la que genera estas ideas separatistas. Sí, y por eso, y mi suegra tenía razón en esto que me dice es que necesitamos pertenecer. Si el ego necesita pertenecer, porque si el ego no tiene una pertenencia, ¿quién es? Sí. Si el ego no pertenece a un cierto pensamiento, a una cierta doctrina, a un cierto clan, entonces ¿quién es el ego? Entonces el ego se siente amenazado porque no hay un yo. El yo se estructura en base a eso, a mi nacionalidad, a mi trabajo, pero tu rol, tu nacionalidad, que es una línea pintada, tu color de piel, que es nada más una ilusión de cómo se refleja la luz en los átomos de tu piel, todo eso no es más que puro concepto de la mente. La mente es la que genera una idea, una sensación del yo, que es necesaria
pero es ilusoria. Sí. ¿Sí? Y que solamente se rompe la ilusión en una expansión de conciencia. Si es verga, güey, todo el concepto, porque solamente están así, una estructura en base a creencias, a posesiones, a mi pareja, a mis cosas, ¿sí? Pero al final son puras cosas que están en tu casa, porque la casa, por ejemplo, no puede ser tuya, güey, ¿sí? O sea, ¿dónde está en ti, güey? Si es pinche casa, ¿quién se la va a quedar después? Yo voy a chupar faros y luego a lo mejor otro güey la rompe. O sea, no es mía, güey. Sí, eso le pasa también a los astronautas cuando logran ya ver la Tierra desde el espacio, como que se desmantela también toda esa idea de separación y dicen, verde, o sea, ahí está todo. Y Pues, si te vas al macro, pues esa Tierra está dentro de un sistema solar, dentro de una galaxia, dentro de un pues, universo. es como el poema de Carl Sagan, Sí, ¿no? el Small Blue Dot, Sí, ¿no? que ese güey estuvo involucrado en el primer proyecto de la NASA de un telescopio que salió del, ¿cómo se llama? Donde están los planetas de nuestro Del sistema solar. del sistema solar. Y él es uno de los primeros que ve esta fotografía que tomó el Hubble ya hace pues como 30 y tantos años, ¿no? Ujú. Y viendo esta fotografía escribe este poema diciendo de todos los bienhechores, todos los malhechores, todo el bien, todo el mal, todos los héroes, todos los villanos, todos los amores, todos los odios, todas estas religiones están en ese puntito azul que ves ahí. Exactamente. Güey. O sea, Hay un video también muy bueno que dice universo fractal y empiezan a hacer como un zoom de la Tierra hacia afuera y de repente ves el planeta Tierra como un puntito azul y de repente ese puntito azul que tiene un sistema solar y ese sistema solar, todo el sistema solar es un pequeño puntito dentro de una gran galaxia y toda esa galaxia es otro puntito en un cúmulo de galaxias y de repente te vas haciendo así y todo el universo observable es como una pequeña red, güey. Y todo el universo observable, que son un chingo de cientos de miles de años luz, güey, toda esa infinita cantidad de planetas y de galaxias podría ser un pequeño átomo, ¿sí? Dentro de la espina dorsal de Dios, ¿sí me entiendes? O sea, todo es infinito, porque el todo es infinito, porque no hay nada ni nadie que lo finite. no, y está bien cabrón. ¿Te has puesto a pensar en los infinitos, güey? Sí, O no, sea, te queda trabado, te vuela güey. la cabeza. Sí, sí. Y yo también últimamente he estado pensando mucho en los infinitos y creo que el infinito es hacia abajo y hacia arriba. Claro, O no sea, puede tener principio ni fin. Exactamente. Sí, y porque está- si tuviera está bien principio cabrón. tendría que tener fin. Y ahorita digamos que los estudios físicos más recientes determinan que realmente no sabemos de dónde viene la materia como el 80% de las cosas. O sea, en el sentido de que, como tú estabas diciendo ahorita, hay protones, electrones, neutrinos, etc, etc, etc. Pero para abajo siempre tiene que haber algo también. Exactamente. ¿Sí me explico? Nuestra capacidad científica para observar esos fenómenos o esas cosas no ha llegado para llegar más abajo, pero hay algo. Sí, claro. ¿Sí me claro. explico? Y los científicos hasta ahorita han admitido de que hasta en un 80% no sabemos qué es. O sea, Así es. podría ser cualquier cosa, ¿no? O Ajá. sea, o ni siquiera se han inventado los nombres. Y lo que en el Kybalión llaman, oye, ¿y de qué es la sustancia? ¿Cómo le podemos llamar esa sustancia? Un científico pudiera en algún momento decir y denominarla como un tipo de energía, como un tipo de energía ilimitada, divina, inclusive. ¿Sí? En el Kybalión se omite todo eso y simplemente le ponen que la sustancia es espíritu. Lo mismo que Spinoza dijo, que la sustancia sería Dios. Ernest Trismegisto nos lo deja como espíritu. Entonces, el espíritu es la sustancia que impregna todo. Por eso no se puede ser espiritual, porque no es un adjetivo de alguien. Espíritu eres en esencia, te guste o no. Como dice Paramahansa, el espíritu está intrínseco en todas las formas y en todas las cosas, como el aceite en las aceitunas. Si ves, cuando la apretas ahí está, todo tiene espíritu. Como lo dice Spinoza, todo tiene alma. Los perros, como lo dijo Jim Carrey también, es una gran alma o un gran espíritu. Como dicen los indios también, ¿no? Sí. Gran espíritu. Ahorita que dices eso de los perros de Spinoza, eso está bien cabrón porque también rompió ese paradigma de ese tiempo, ¿no? Los libros sagrados, la Biblia, dice que Dios creó el mundo para el hombre, ¿no? Y por ende creó a la naturaleza y a los animales. O sea, y haciendo divisiones, ¿no? O sea, esto es la tierra, esto es la naturaleza, estos son los animales y todo es una creación para ti. De hecho, digamos que el gran filósofo de ese tiempo era René Descartes. Sí. Y René Descartes decía que los únicos entes que tenían alma eran los seres humanos y que los animales eran una especie de máquinas, ¿no? O sea, como máquinas animadas. Ajá. Y entonces Spinoza, que de hecho convivieron en vida, o sea, ya había nacido Spinoza cuando Descartes seguía vivo, lo refuta, ¿no? Le da Descartes y dice, oye, cabrón, pues esto no es cierto, ¿no? O sea, todo tiene alma.
todo está vivo, todo tiene sentimientos. Imagínate, yo el otro día, todavía hace 15 días, estaba teniendo un debate sobre eso con gente, ¿no? O sea, 400 años después hay personas que lo siguen alegando. No, güey. claro, no. Hay gente que lo seguirá alegando, a lo mejor por otros 400, sí. ¿No? No sabemos. Al final, creo que, y te repito, en base, esto lo voy a decir en base a mi experiencia, y creo que es algo que todos en algún momento van a experimentar, porque sin duda alguna en algún momento todos van a vivir esta gran manifestación. Todo, absolutamente el todo, forma uno. Y todos los que existimos, y aunque parezca que la materia es física y que tiene una consistencia sólida en esta dimensión, como dijo Spinoza, todas las dimensiones y todo es una expresión nada más que proviene de la única gran sustancia que es Dios o el espíritu. Entonces, cuando una persona llega a ese conocimiento, cuando una persona llega a ese despertar, no le queda otra cosa más que, como lo hizo Spinoza, decir, soy Dios. ¿Sí? Y así como lo dijo Spinoza y me lo excomulgaron, ¿él en qué año estuvo? 1600, o sea, él nace como en 1630, no recuerdo el año exacto, pues, y muere como en 1680. 1600 años antes que Spinoza, alguien llegó al mismo descubrimiento, Cristo, sí. Y dijo, soy Dios. ¿Y qué me le hicieron? Me lo decapitaron, me lo crucificaron. Está bien cabrón lo que le pasa, porque él no quería la fama. Él no buscaba dentro de su misión como el hacerse súper conocido. ¿Quién, perdón? Jesús. Ah, sí. O sea, él de hecho cuando empieza a hacer milagros les dice, no le digas a nadie, cabrón, porque sí. Y de repente, pues, cuando lo cura, en esta parábola de que el cura al leproso, le dice al leproso, por favor no le digas a nadie. Y pues el leproso, con toda esta felicidad, va y dice, es su mejor publicista. Entonces dice que Jesús ya no podía salir a la calle. Era tan famoso que se abarrotaba. Entonces se tiene que, digamos que medio exiliar. Entonces sí, claro. Ya la gente era como ir de poco a poco, güey. Entonces, a mí lo que me sorprende es que el Estado en ese entonces, imagínate el temor que les daba, si decía, tú puedes perdonar como humano, tú puedes sanar como humano, tú puedes alcanzar esto. Entonces, está el miedo que lo... Claro, es el miedo que se detona en el ego. O sea, imagínate los religiosos, los grandes sacerdotes, el orden mundial que siempre ha existido y que antecede a todos, no puede permitir que llegue alguien a romper con el orden. Y de hecho, no lo quería, güey. A Jesús, dice, ahorita hace rato me llegó una foto, dice, y sale Jesús y dice, a mí no me mataron para salvarte, me mataron porque enfrenté el sistema, sí. Porque llegué con un montón de creencias filosóficas, pensamientos, ideas y enseñanzas que rompían y chocaban directamente con todas las religiones. Sí, y no tuvo otra más que dejarse morir. Pues claro, y al final, si lo analizas, exactamente eso que hizo él, es lo que hizo Spinoza, güey. ¿Sí me entiendes? Llegó con una serie de... Porque Cristo no llegó a decirles, oigan, putos, yo soy Dios y ustedes no. Cristo les dijo, yo soy Dios y ustedes también. Claro que hay que entender el contexto en el año en que nace Cristo, cómo se vivía la religión judía y cómo Cristo se expresaba como un gran poeta. ¿Sí? Él decía que él era el Hijo de Dios por expresar que el Creador y la creación son uno, ¿sí? Y que él era un aspecto del Creador conociéndose como creación, pero siempre mencionó que él y Dios eran uno. Por eso hay una parte donde dice, yo y el Padre somos uno, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y yo estoy en ustedes como el Padre está en mí, diciendo siempre, aludiendo a que somos uno. Ahora, hay varias enseñanzas de Cristo que por falta de conveniencia de Constantino fueron omitidas de los evangelios. Sin embargo, también hay evangelios gnósticos en Egipto que datan de 2000 años antes de Cristo, y en esos evangelios Cristo habla de la ilusión, de la iluminación, del despertar, de la ilusión del yo. O sea, Cristo sí tenía enseñanzas muy profundas y muy marcadas en cuanto a estas manera, ¿no? de llegar a este conocimiento, pero pues por ciertos intereses no están en la Biblia ordinaria. Sí, que la palabra de Dios, o sea, es que te digo, como dice Ortega, todo está súper prostituido. La palabra de Dios te suena a ir a misa, ¿no? Pero lo que hacía Jesús era lo que sucedía en el universo, transmitirlo en acción. Cristo en sí le enseñó a la gente a reconocerse con esa conciencia crística. Esa conciencia crística es la manera en la que el Buda llamó a su estado de bodhi. ¿Sí? El estado de Buda es el estado de iluminación, es el estado de estar despierto, de reconocer. Cuando el ego se diluye por completo, el ego es lo único que te separa de Dios, porque eres Dios, güey, quieras o no, como lo dijimos, como lo dice Spinoza, como lo han dicho todos los que han encontrado esta gran verdad. Como dice Ortega. Lo único que te separa de Dios es la creencia de que no eres Dios. La creencia de que eres algo
algo más que no el Dios. Ese concepto de el yo, del rol, del religioso, inclusive el ego del bondadoso, todo eso nada más es una idea del yo. Y esa idea, esa estructura que está en la mente y en los pensamientos, es lo único que te separa de Dios. Te separa de manera ilusoria, güey, porque no está separado. Cuando esa estructura se diluye o cuando el ego se diluye por completo, entras en este estado de iluminación, que es como te reconoces y dices, verga, güey, si soy Dios, porque todo es Dios y porque todos son Dios. Sí, hay una chava que un día puso, ay, ese pensamiento egoísta es lo contrario a un pensamiento egoísta o egocéntrico. Sí, es entender que todo y todos somos Dios. Si todo y todos somos Dios, ¿dónde está el egocentrismo? ¿Dónde está el ego separado? Sí, no eres más especial que los demás. Que nada ni que nadie, porque eres Solo uno eres, con el sí. todo y todos contigo. Es lo opuesto a ser egocéntrico este pensamiento. Cuando no se entiende y se entiende desde el ego, para un judío, para un cristiano, pues es una blasfemia. Sí, te das cuenta que tu vida es igual que importante que la de un venadito, la de un perrito. Todo, la vida es la vida, la existencia es la existencia. Tú no vales ni más ni menos que nadie. Pues, y esto fue lo que entendió Cristo. Cuando Cristo, al igual que Buda, se someten en una profunda meditación, en un profundo cuestionamiento, en un profundo proceso de autoconocimiento, llegan a esta gran revelación, al igual que Buda, al igual que Paramahansa y que todos los grandes yogis y que todos los iluminados y que Eckhart Tolle y que en una meditación muy profunda llegan a este descubrimiento y dicen, verga, güey, yo no soy Jesús. Dice, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Como Buda dijo, soy el Buda, el despierto que ha reconocido lo que ya es, ¿sí? Lo que somos todos. Y ellos, como grandes maestros espirituales, han dedicado y dedicaron su vida a liberarnos de las religiones, a liberarnos de los dogmas, para encontrar esta verdad adentro de nosotros. Por eso a Cristo la gente le decía maestro, ¿sí? Porque era un maestro que te enseña a reconocerte como un Buda o como un Cristo. Lo mismo que hiciera el maestro Gautama, como el Buda, que enseñó a los demás a través de exactamente lo mismo que Cristo. Sí. El amor, la armonía, el ayuno y la meditación, que es la ciencia del yoga como tal, que son las mismas enseñanzas de Patanjali, te van a llevar a que puedas experimentar la verdad adentro de ti. Y por eso dijo Cristo, la verdad los hará libres, porque esta verdad te libera de los condicionamientos del pensamiento egotista, que es en sí y por naturaleza sufrimiento. ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo ves tú eso? O sea, con estas dos posturas que tienes como muy racional también, muy investigador, y con esta nueva forma de haber experimentado la vida, valga redundancia, ¿tú cómo ves, escuchas esto? Es que creo que a final de cuentas es un tema de cómo se utilizan las palabras, ¿no? Y el peso que tiene cada palabra. O sea, por eso hice la explicación de Neil deGrasse Tyson, que no sé si fui lo suficientemente claro en explicarlo, pero él se ve que quiere admitir ciertas cosas, pero se ve incapaz de admitirlas, porque como él está tan encerrado en su personaje. Rompe con el ego, se siente amenazado. Sí, si lo admite se le cae el teatro. Entonces, es ese tema, ¿no? O sea, a ver, porque durante toda la entrevista está admitiendo de que sí, todo es universo, todos somos, hay una parte súper chingona de la química del universo que hay, me parece que son 117 elementos químicos y todo, absolutamente todo en el universo está hecho de esos 117 elementos químicos, ¿no? Y entonces si a nosotros nos descomponemos en químicos, nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos hechos exactamente de las mismas cosas de lo que está hecho el resto del universo, ¿no? Sí, sí. Es lo que nosotros estamos hechos principalmente como el 99.9% de lo que le llaman chon, ¿no? Que es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, güey. Esos son elementos naturales que están en la... O sea, valga la redundancia, son elementos naturales que se encuentran en la naturaleza. Si tú agarras ahorita tierra de tu jardín y la analizas químicamente y agarras un pedazo de tu materia orgánica y la analizas químicamente, te vas a dar cuenta de que somos lo mismo. Claro, sí. O sea, estamos hechos de tierra, ¿no? Claro. La organización orgánica de cómo está hecho nuestro ADN es diferente, ¿no? Hay una pequeña diferencia en la organización entre uno y otro, pero somos la misma materia química. Y de ahí viene la geometría sagrada, güey. Cómo las venas del brazo y las venas de tu pierna pueden parecerse a los rayos cuando caen en, ¿sí ves? Estas como límites, como ramificaciones, las tenemos en las venas de los ojos. Y ahí, pues la otra estamos viendo fotos de eso, ¿verdad? Sí. Como el ojo cuando partes la zanahoria, etcétera, etcétera. Como hay tantas cosas que se repiten porque pues práctica... ¿Sabes dónde he estado viendo un chingo de fractales últimamente, güey? En el agua. El otro día estaba sentado en una alberca y empezó a llover.
y empecé a ver las figuras geométricas que estaban formando el agua. Las gotas cuando caían en la alberca. Y está bien cabrón porque eso yo antes no lo veía. Y lo empecé a ver. La primera vez que lo vi, digamos, normalmente me estaba bañando y se tapó un poco el agua. El agua y empecé a ver cómo cayeron las gotas. Y empecé a recordar los fractales que vi cuando estaba en el Sapo y dije, es que no vi nada diferente, no vi nada nuevo, sino simplemente le empecé a prestar atención a cosas que ahí estaban y no les estaba prestando atención. Como un pensamiento que tuvo Jim Carrey que comparto mucho, es que dice, la gente va por la vida y dando por hecho, ¿no? Dando por hecho que la existencia es nomás por nomás y que nomás estamos aquí pues porque teníamos que estar. Sí. O sea, cómo la gente acepta el ciclo monótono de reproducirse y morir sin empezar a cuestionarse realmente. Y una cosa que me llevó también a entender o experimentar todo esto fue que absolutamente toda la realidad pasa dentro de ti. O sea, todo existe solo porque eres consciente de que existe. Cuando tienes una expansión de conciencia, te das cuenta que eres el mismo universo de las estrellas y de todo el universo que está ahí, solamente de alguna forma se ancló para observarse. Y entonces entendí, dije, pues claro, cabrón, Dios estaba creando, te digo, interpretada la Biblia como lo dice, que Dios creó el universo. Dios estaba creando y Dios es el universo. Dios no puede crear el universo fuera de él porque él es el mismo espacio entre él y el universo. Dios crea el universo a partir de la única sustancia que existe, que es el mismo o el espíritu. Sí, es el lienzo, la pintura y el pintor. Exactamente. Y el bailador y el baile. Y el que observa la pintura. Todo, güey. Sí. Todo el Dios. Por eso ahorita me decías la tecnología, pues también el Dios, güey. Y el otro día que te digo que estaba hablando con mi suegra y que me decía mi suegra, es que el ser humano necesita de pertenencia. No entré más en discusión o en polémica con ella, porque al final ella también es una expresión de Dios conociéndose a sí mismo. A ver, yo quiero aprovechar, porque nos quedan como 10 minutos para terminar el podcast, hacerte una pregunta partiendo de una frase de Spinoza. Spinoza dice, no queremos las cosas porque son buenas, sino son buenas porque las queremos. Ajá. Y yo he escuchado mucha gente que habla de que el universo es amor, ¿no? Y vinculamos normalmente el amor con una bondad, como con algo bueno, ¿no? Pero ahí ya estamos metiéndole un juicio, ya estamos metiendo una escala de valores, de qué es mejor que qué. Entonces yo te quiero preguntar, en tu perspectiva, muy particular, muy personal, ¿crees que existe el bien y el mal? ¿Y crees que necesariamente el amor es algo bueno? Ok, mira, el amor es una fuente de energía, es un estado vibracional, ¿sí? El amor que tienes hacia una pareja es el amor del ego y está condicionado. Si hay algo que esté condicionado, no puede ser real. Si tú amas a tu pareja porque te es fiel, porque te atiende en las noches o porque está guapa, está condicionado. Porque qué va a pasar el día que no esté guapo, el día que no te atiende en las noches o el día que se vaya con otro. El único amor verdadero es una fuente, vamos a decir, si esta sustancia o este espíritu tiene un nivel vibracional, ese nivel vibracional tan alto que se puede experimentar solamente llegando a la fuente, ese estado lo podríamos llamar amor. En el mundo cotidiano o en las relaciones que tenemos, el bien y el mal son completamente subjetivos. El bien y el mal son completamente subjetivos porque para lo que alguien es bueno, para el otro puede ser malo. Como el tener muchas parejas, el ser polígamo o hay cosas que son lo que son. Por ejemplo, lastimar a alguien es lastimar a alguien y repercute directamente en que como somos uno, de alguna u otra forma vas a tomar conciencia de que ese daño que haces te lo haces a ti mismo, ¿sí? Pero bien y mal realmente son solamente juicios de la mente. Es en qué perspectiva estás, ¿no? Sí, porque a lo mejor ese que hace mal tiene una justificación de por qué lo está haciendo. Y entonces entraríamos como, por ejemplo, el peje, ¿no? Como, por ejemplo, hay personas que lo detestan y hay un gran mundo de personas que lo aman. Sí. Y lo mismo pasaba con Trump, ¿no? Hay gente que amaba a Trump y hay gente que lo odiaba. Entonces, ¿quién es bueno y quién es malo? Una persona que daña es simplemente una persona que es inconsciente de la unidad que somos. Y gracias a esa inconsciencia o a esa ignorancia, provoca dolor que al final le trae consecuencias a él mismo. Creamos o no en la ley del karma, inevitablemente le trae consecuencias en esta vida o en la otra. Al final una persona que tú ves
en el estado vibracional, porque todo es vibración. Entonces una persona que vive en la vibración del odio, del rencor, de la venganza, de la violencia, pues vive en ese estado contaminado. Y aún que no tenga las consecuencias directas, por ejemplo, de que le robo y me roban, ¿sí? En ese estado vibracional que ellos viven, esa es su propia consecuencia. Vivir en un estado de egoísmo porque no es que sean buenos o malos, simplemente son vibraciones. Como nos enseña el Kybalión, todo es lo mismo, pero en diferente frecuencia. Supongamos que aquí hay una vibración armoniosa y que se va haciendo cada vez más densa y solamente es como si fuera un piano de diferentes vibraciones, sí, ¿no? Y a lo mejor el miedo está aquí y a lo mejor el egoísmo está acá y no podemos negar que hay cosas que se sienten desagradables, ¿sí? ¿En qué frecuencia te gusta vibrar? ¿Sí? Una persona que vibra en gratitud, que vibra en armonía, pues de cierta manera emane paz, se le ve más tranquila, probablemente vive más tiempo. Una persona que vibra en la angustia, en el miedo, en el nerviosismo, en el apego, probablemente va a generarse una enfermedad por lo desagradable y molesto que es para el propio cuerpo. Incluso si vive más tiempo, pues va a vivir más tiempo sufriendo. Miserable, güey. Sí. Por ejemplo, es increíble cómo las propias emociones son las que detonan enfermedades. Sí, o sea, al final una persona, inclusive que sea buena o mala, no tiene que ver, que tenga un apego muy fuerte hacia sus hijos o que se resista ante las circunstancias, una persona que vive así entra en un nerviosismo muy fuerte y esa ansiedad le puede detonar un cáncer. Entonces podríamos ver una señora muy bondadosa que estuvo todo el tiempo sin hacerle daño a nadie, pero su vibración de ansiedad y de nerviosismo le provoca en algún momento, no sé, mal del Parkinson. Sí, está en el espectro de la vibración del miedo o del dolor. Entonces, últimamente traigo muy de moda la frase de cada quien vive el infierno que quiere vivir, ¿no? Así es, porque precisamente derivado de eso, ¿no? Claro, nosotros somos responsables de lo que hacemos y lo que nos hacemos. El karma quiere decir la consecuencia, la secuencia de los actos. Como lo dijo Newton, cada acción tiene una reacción del mismo peso y en sentido opuesto. Entonces, hagas lo que hagas, va a repercutir de alguna forma, ¿sí? Y tú tienes que evaluar si toda la realidad está pasando dentro de ti y tú eres el amo de tu realidad, porque a huevo que eso eres, tú eres el arquitecto de tu destino y de la forma en la que vives, tú tienes que tomar responsabilidad, que eso te lo aprendí a ti, mi pitufo. Gracias, responsabilidad de que tú eres el único responsable de sanar. Sí. Tú eres el único responsable si dices, si tu alma te está diciendo, no me gusta cómo me siento. ¿Sí? La depresión es un síntoma de que algo no está embonando con algo. Lo que lleva a Eckhart a decir, si yo no puedo vivir conmigo mismo, ¿quién soy yo y quién soy conmigo mismo? ¿No? ¿Quién es quién, cabrón? Porque aquí habemos dos culeros, ¿no? Si yo no puedo vivir conmigo, o sea, ¿sí? Como hay gente que me dice que se quiere suicidar, ¿sí? ¿Quién quiere matar a quién? ¿Sí? Aquí hay dos entidades ahí luchando. Entonces, cuando algo no te deja vivir, solamente hay que tomar y empezar a analizar nuestros actos. Si una persona inevitablemente que lastima a los demás, que vibra en el egoísmo, en la amargura, hasta en la queja, ¿no? Como el ego se va haciendo, y hay viejitos que cada vez se vuelven más quejumbrosos, y luego llegas y ya ni los quieren ver porque, ¿cómo está? Mal, pues no, hombre, pues entonces no pregunto, cabrón, ¿sí? Cada quien es responsable de su propio. Y luego dice, como ayer me decía una persona, es que el papá de mi esposo fue alcohólico y pues fue así medio, y ahorita vive en soledad y nadie lo quiere ir a ver y es un viejo. Pues sí, ¿me entiendes? Tú vas y vas cosechando lo que vas sembrando, cabrón, pues tú eres el responsable de lo que te pasa, nadie más, güey. Y sobre todo hay cosas que están fuera de nuestras manos. Alguien me diría, yo no soy responsable de que llegue una pandemia y mi negocio quiebre. No, pero sí eres responsable de cómo lo tomas. Sí eres responsable de cómo lo vives y de cómo vives esa experiencia y qué aprovechas y qué no. Así como hay personas que en la pandemia se suicidaron porque su negocio falló y hubo muchos suicidios porque si no soy zapatero, ¿qué voy a hacer? Si no soy lo que mi ego siempre fue, ¿ahora quién soy? Sí, construyes tú una personalidad en base a lo que haces. Entonces, si ya no soy zapatero, el ego se siente así, ¿quién soy? ¿Quién soy? Porque ya no soy zapatero, porque ya no hago zapato. Sí. Entonces, una crisis existencial tremenda, ¿sí? Porque ya no hay pertenencia a eso con lo que tan fuertemente te identificaste. Y hay quienes dijeron, pues sí, cabrón, pues si esto ya no está dando aquí, pues me pongo a vender alcohol o guantes o pañales o a ver qué chingados. Entonces, no eres responsable de lo que pasa fuera de ti, pero sí de lo que pasa internamente. Me gusta. Pues para cerrar, quiero decir nada más de Spinoza, porque Urteaga se tiene que ir. La filosofía o el entendimiento o el pensamiento que deja Spinoza, en lo personal creo que vino de una experiencia donde, o a lo mejor de analizar tanto la situación como matemático que fue, que rechaza el pensamiento de Descartes,
Yo le digo Descartes, ¿no? Y llega a una conclusión, dice, lo único que puede existir es la sustancia. La sustancia tiene que ser aquello que existe porque entendemos que aquí están las cosas, entonces toda la existencia, que tuvo un cuestionamiento muy profundo de cómo existimos, por qué existimos, cómo es posible la existencia misma. Dice, todo tiene que existir solo porque debe de haber una sustancia que provoca que todos los elementos y todo salga. Esta sustancia tiene que ser incondicionada, tiene que no depender de nadie para existir, tiene que haber existido siempre porque no puede tener ni un principio ni un fin. Y entonces dice, esta sustancia solo puede ser Dios. Y entonces todo lo que brota y lo que existe y todo existe a partir de esta sustancia. Por consecuencia, todo es Dios. Diferentes expresiones de Dios. Hay una entrevista que le hacen a Osho y le dicen, el güey que lo está entrevistando burlándose le dice, ¿entonces esta piedra es Dios? Y Osho le dice, pues claro, si así le quieres llamar, pues claro, cabrón, si no, ¿qué es? Sí. La mente pone conceptos, no. Piedra es piedra. Y si lo ves, güey, el milagro de que puede existir una piedra es no nada más la piedra, todas las situaciones que se dieron para que esa piedra existiera y el espacio en donde la existencia misma se puede dar, entenderíamos que todo es Dios. Dios en todas sus formas, Dios en todas sus expresiones. Porque la prueba de que Dios existe es que la existencia en sí es un milagro, güey. Sí. Esto es un milagro. Y el hecho de que seamos conscientes de nuestra realidad es más allá de un milagro. Claro, esa pinche piedra es un meteorito, nada más porque estamos con la mente de que estamos aquí dentro de este planeta, pero pues es una piedra dando vueltas dentro de otra piedra en el espacio. Sí. A mí algo que me encanta de esto y llegando a esta parte de universal y que todo todo es una consecuencia de, si no hubiera existido Spinoza, tampoco hubiéramos tenido a este gran científico que cambió el mundo hablando de Dios. Entonces, Einstein, sí, está cabrón. Eso está cabrón. Sí, porque ahora sí, digo, mucha gente dice, ay, que tú y tus ideas y que, güey, no son mis ideas. Escuchen a Einstein despierto. Einstein, todo lo que decía y todas las frases célebres que tiene que deberían de estar más públicas, donde entiendes que Einstein recibía, de hecho, hay hasta memes que dibujan a Einstein así con el tercer ojo abierto. ¿Sí? Claro, porque tenés que entender que Einstein recibía conocimiento de algo más grande, güey. Un güey que había reprobado matemáticas, de repente era el físico más reconocido en el mundo. Entonces, cuando ves todo desde una perspectiva amplia, te das cuenta de que, y fíjate, güey, lo mismo que le pasó a Spinoza le pasó a Cristo. O sea, Cristo llegó con una idea de unidad, güey, con una idea de que todos formamos parte de un solo todo. Sus ideas de amor y de unidad fueron las que le provocaron miedo a las élites, a los grupos religiosos, a los sacerdotes, güey. Hasta en la película se ve quiénes son los que se lo chingaron. Sí. Los sacerdotes. Los grandes maestros han venido a liberarnos de las religiones. La verdadera religión es el conocimiento profundo de Dios de una forma interna. Y experimental. Que es la ciencia del yoga. La ciencia del yoga quiere decir unión, que es una ciencia porque, como lo dice Paramahansa, no es un sistema de creencias. Es una ciencia porque a través de llevar cierto protocolo y ciertos métodos alcanzas un resultado. Alcanzas a experimentarlo, porque él habla de que todas las posturas y todo llevan a que fluya la energía, y habla ya de temas científicos. Porque lo cerebroespinal, exactamente. Sí. Porque entonces te está hablando de que es una ciencia, güey, porque todo es lo mismo. La ciencia y las matemáticas son la forma en la que tratamos de explicar el lenguaje de Dios, güey. O sea, no están separados, cabrón. Es la manera en la que la mente racional trata de... Sí, porque al final si ponemos todo en matemáticas, todo tendría una secuencia numérica. La espiral de Fibonacci estaría en tantos lugares, güey. El código binario en tantas cosas. Si todo lo ponemos en números, podríamos ver la secuencia de las cosas. Sí. Y ese es el arte y la magia de las matemáticas. El verdadero milagro, creo. O sea, la distancia perfecta del sol a la Tierra. Todo eso, exactamente. Sí. Y no nomás en la tierra, en tu mano, güey, en tus órganos, en el árbol, la simetría en los alimentos, güey, cuando partes un jitomate, güey, cuando partes una fresa, un girasol, la fresa, güey, cómo la partes y cómo tiene las semillas así, güey, perfecta. Ni un pinche arquitecto, sí. A menos que use muy bien las matemáticas, dejaría. Pero usamos las matemáticas porque el hombre no inventa las matemáticas. El hombre va descubriendo lo que ya está ahí, güey. Es lo que un lenguaje. Exactamente, es un lenguaje que vamos descubriendo y que ignorantemente alguien pensará que el ser
ser humano las inventó. Sí. No puedes inventar nada, güey, todo ya está hecho, solo lo vas descubriendo. Es lo Describa. que Dios juega con nosotros como Netflix, que pone su serie interactiva y que piensas que tú eres el que está controlando lo que va a pasar, pero todo ya estaba ahí, güey. Sí. ¿Me entiendes? ¿Tú qué piensas de esto, hermano? Para ir cerrando. Él piensa que ya se tiene que ir, güey, ya está. Además de esto, o sea, creo que la importancia filosófica de Spinoza es que es un quiebre absoluto y total con toda la tradición filosófica occidental. Porque en Oriente, pues ya habían pensadores que habían dicho lo mismo que él, pero no estaban socializados, por decirlo de cierta forma. O sea, la gente no conocía ese tipo de pensamiento. Porque si tú te vas para atrás, de que estamos diciendo que Descartes es contemporáneo de Spinoza, y tú te vas para atrás, vas a llegar en línea directa hasta Platón. Ajá. Y Platón fue indirectamente alumno de Pitágoras, y Pitágoras donde estudia fue en Egipto. Y los egipcios fueron los que empezaron a hablar del mundo de los cielos y el mundo material y el mundo de lo real y el mundo de lo idóneo, bla, 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 bla. Y entonces, todas estas filosofías que hoy conocemos como judaísmo o cristianismo, a final de cuentas, son nietos o bisnietos de este pensamiento egipcio, ¿no? Hasta que llega Spinoza y dice, oye, ¿por qué tienes que hablar que el mundo está dividido y está separado entre un mundo espiritual y un mundo material, ¿no? Yo creo que todo es parte de lo mismo. Sí. Y creo que sabiendo interpretar las antiguas, como tú dices, es tanto el peso de la palabra, creo que hubo en el antiguo egipcio, y que las pirámides eran centros de iniciación, hay varias frases y enseñanzas que hablan, por ejemplo, Thoth el Atlante y todos ellos, que hablan de lo mismo que habla Spinoza y Cristo y todos. Solamente creo que hubo ciertas interpretaciones con un contexto de doctrinamiento, que fue lo que hace una religión, pero en sí la base de todos, pues hablan de la unión con Dios, y esa unión con Dios debe de ser algo en experiencia. Creo que al final, como tú lo dices, hubo pensadores o ciertas grupos de personas que al final transgiversaron, sí, porque al final estamos hablando de que Cristo y que las religiones cristianas la religión cristiana no tiene nada que ver con las enseñanzas de Cristo. Sin embargo, las mencionan, solo que con una interpretación de separación, ¿no? De que Cristo es Dios. Pues claro que sí, cabrón, pues tú también, güey. Sí. ¿Sí? Pero para la iglesia no, tú no puedes aspirar a eso. Que todo esto se resume en eso. A lo mejor los egipcios querían decir el cielo está, el mundo del espíritu y el mundo material, pero creo que después se interpretó de manera errónea y se vio como algo separado y no como algo que en sí es parte de un mismo todo. Y lo que sí es que Spinoza, si alguien estudia o lee el Bhagavad Gita del hinduismo, verían que Spinoza y Cristo eran de una filosofía 100% hinduista, porque en el hinduismo, en el Bhagavad Gita, Krishna habla de que todos son Dios y le habla a la gente y les dice que se reconozcan. Inclusive en la misma Biblia hay una parte que dice, sois dioses, hijos del Altísimo. ¿Sí me entiendes? O sea, hay ciertas frases, porque al final creo que todo estaba ahí, solo como lo dice ahorita Urteaga, creo que hubo pensadores muy occidentales, ¿no? Como lo fuera también Descartes, y pues que al final todo fue perfecto, ¿no? Porque también ha servido este entendimiento de que todos somos expresiones de Dios, cada vez tomando conciencia de nosotros mismos, y al final todo lo que alguien dice, según tú, como mi suegra, ¿no? Que está tan metida ahorita con las constelaciones y todo, y que el otro día ni siquiera entramos en discusión, para ella su entendimiento, ella es una expresión de Dios que ahorita entiende todo y está conociendo y eso es para eso hizo Dios todo, ¿no? Para eso la conciencia se olvidó de sí misma, con el propósito de cada vez irse descubriendo y entendiendo. Al final creo que todas las religiones llevan a lo mismo. Al final creo que la base y la sustancia de todas las religiones es reconocer o llegar a esta unión con Dios en vida, ¿no? Antes de morir. Sí, descubrir, no inventar. Exactamente, descubrir. Pues bueno, creo que con esto podemos dejar. Urteaga, ¿quieres mandar saludos? Sí, saludos a todos. Muchas gracias por venir, mi querido hermano. Hombre, espero tengamos otro episodio, a ver si hablamos de Jacobo, de algún otro personaje de interés. Echarnos un clavadazo. Claro. Que también lo de Pachita se me hace bien interesante. Sí, por supuesto. Bye. Bye.